Iglesia Universal de Jesucristo. Instituto Bíblico REP. En cumplimiento y desarrollando la misión de Dios, en el nombre de Jesucristo, te invitamos a dejar obrar al Espíritu Santo en el precioso terreno de tu corazón mediante la siguiente enseñanza para alabanza y gloria de su nombre. Amén. Amén. Superando lo mejor, Hebreo. Este ya es el estudio 56. Y esta noche el título es De Moisés a nosotros. En este desarrollo de Hebreos capítulo 11, hemos visto personajes muy importantes, registros altamente impactantes y ante todo testimonio de fe, evidencia de un Dios que honra la fe y claridad en el sentido de que sí es posible vivir y actuar con fe. Los casos de Enoc, Noé, Abraham y Sara son muy dicientes. Isaac, Jacob, José. Son personajes de alto impacto en cualquier estudio bíblico. En cualquier contexto que la escritura establezca, estos nombres siempre traerán enseñanza, reflexión y ante todo, la evidencia de la fe. En consecuencia, para nosotros, estos nombres nos deben registrar como un reto, como una inquietud a evaluar hasta dónde vamos con nuestra fe, hasta dónde realmente podríamos avanzar con nuestra fe. Porque la puerta está abierta, el camino está trazado y es expedito. Y nosotros, en la gracia, bajo la gracia, contamos con la ayuda, con la guía, con la presencia permanente del Espíritu Santo. De tal manera que no tenemos excusa. No hay excusa. La fe está ahí presente. Dios no nos la quita. Somos nosotros los responsables de usar esa herramienta poderosa. Y Dios lo que hace es respaldar su nombre y lo que Él mismo ha dado. Por eso, ahora entramos a desarrollar un aspecto de la fe bien interesante. Y vamos a ver a Moisés, que está a partir del verso 24. Le voy a pedir el favor a Henry que leamos la escritura en Hebreos 11, del 24 al 29, por favor. Amén.
Amén. Entonces hay un aspecto muy interesante. De hecho, todos nosotros y el cristiano promedio conoce la historia de Moisés. De tal forma que esto que está escrito acá no es novedoso en sí, en lo general. Pero se vuelve muy particular e interesante de considerar cuando vemos que el autor de Hebreos toma esa historia, acude a ese registro y lo trae y lo escribe acá, lo deja registrado acá. ¿Por qué? El primer aspecto respecto a Moisés, que lo señala el capítulo 11, verso 24, cuando dice, por la fe, Moisés. Destaca el nombre, por la fe, Moisés, hecho ya grande. Eso es bien especial, hecho ya grande. Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Hecho ya grande, rehusó. ¿Qué es lo primero que vemos acá? Una renuncia radical a la gloria humana. Ya entrando en detalle, en ese análisis, en ese exégesis, definitivamente aquí hay claramente una manifestación determinante. La renuncia radical a la gloria humana. Eso se extiende del verso 24 al 25, pero vamos a empezar por el inicio, obviamente. ¿Qué implica esto? Recordemos que la figura de Moisés es emblemática, de impacto. Empecemos por nosotros, concentrémonos en nosotros. Para nosotros es representativo Moisés. Es un referente de proporciones trascendentales en la historia de la redención hebrea y la tipología e historia cristiana. Por eso, lo que señala 11:24 de Hebreos. Cuando hablamos de hecho ya gran, aparentemente lo entendemos. De hecho, lo vamos a entender. Ese era un hombre mayor. Ok. Hecho ya grande. Indica esa pequeña afirmación, esa breve afirmación, que Moisés había llegado a la mayoría de edad. Era un hombre maduro. No tanto cuántos años tenía. Había llegado a la mayoría de edad considerada en su tiempo para ser un hombre maduro, con responsabilidad, con una capacidad de razonar y asumir responsabilidad por sus actos, por sus decisiones, por sus acciones. O sea que estaba en la adultez que la sociedad reconocía. Podríamos decir, está en la flor de la vida. Acá vemos a un hombre preparado, a un hombre que había ido a los mejores colegios y universidades y había estado con los mejores maestros del imperio más poderoso de la tierra. Esto lo destaca Esteban en Hechos 7. Vamos un momento a Hechos 7. Miremos Hechos 7:23. Vamos allá, por favor. Hechos 7:23. Más aún, en Hechos, capítulo 7,
Esteban hace un recuento bien amplio sobre Moisés. Y miremos lo que dice aquí en Hechos 7:23. Dice la escritura. De hecho, desde el 20 está hablando ya de Moisés, no, mucho más atrás. Pero en el 23 dice, cuando cumplió la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. El 22 señala, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Bueno, Moisés no era cualquier persona adulta, era un adulto altamente preparado. Tengamos presente eso, preparado por los mismos instructores que preparaban a los herederos del faraón, por las mismas enseñanzas que recibía la élite de Egipto. Él estaba en la cúspide del mayor imperio en la tierra en su momento y tenía esa educación, esa formación, esa preparación, ese entrenamiento. Era un hombre maduro que pensaba, analizaba, preparado políticamente, económicamente, militarmente y espiritualmente. Había sido sometido también a todo el contexto espiritual de Egipto, pero Dios lo había preservado, porque había propósito de parte de Dios. Por eso aparece acá en el registro de la fe, porque Dios tiene un plan perfecto. Cualquiera podría decir, se perdió Moisés, está en el mundo, mire dónde estudia, mire con quién anda, mire en dónde se la pasa, mire quiénes son sus inmediatos, sus amigos, su familia. Pero Dios tenía un plan y lo estaba guardando. De ahí que Esteban es tan específico, amplio en hablar de Moisés. Y él nos revela con precisión histórica que al tomar esta decisión, Moisés tenía exactamente 40 años. Era maduro. Era una madurez de orden intelectual, volitiva, de voluntad. Una voluntad preparada. Una voluntad pensante. No emocionalismo. Moisés no caminaba acá con emocionalismo. Por eso hay un rigor fuerte, profundo, en la decisión que él tomó. El autor de Hebreos inserta esa expresión para dejar claro que la renuncia de Moisés a Egipto, cuando se rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, renuncia de Moisés a Egipto no fue un simple arrebato emocional, no fue un impulso emotivo de solidaridad, no fue un capricho pasajero, no fue una crisis de identidad de adolescente, no. A sus 40 años, Moisés se encontraba en el apogeo de sus facultades físicas y mentales, cognitivas, emocionales, etc. Había absorbido toda la sabiduría, la ciencia y la instrucción sociopolítica del imperio más poderoso de la tierra. Se estaba preparando para estar prácticamente
jerárquicamente como número 2 o tal vez 1 en el imperio. Pero tenía algo guardado de parte de Dios. Recordemos de quién era hijo, de una hebrea. Recordemos cómo fue rescatado de las aguas, cómo fue preservado por Dios. Entonces tenía algo de parte de Dios, su fe. Y su fe, iluminada por el Espíritu Santo, lo llevó a tomar una decisión fríamente calculada y emocionalmente controlada en el momento cumbre, pleno de su vida y carrera en el contexto humano. Él lo pensó. La transcripción o la traducción desde el hebreo al castellano, esto que rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, y agrego el 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Atención a eso. La parte final del versículo 25. Atención, por favor. Si tiene manera de resaltar, de destacarlo, de hacerlo llamativo, hágalo. Si tiene manera de poner una nota a pie de página ahí, hágalo. Mire, antes que gozar de los deleites temporales del pecado. Vamos a explicar esto. Moisés, un hombre culto, hablaba varios idiomas, preparado para ser el primer ministro o el faraón de Egipto. Este hombre tenía en su interior una fe que Dios le dio, una identidad que Dios no permitió que el imperio egipcio, le quitara. Ojo con eso. Él tenía una madurez intelectual, una voluntad férrea y tenía rigor en sus decisiones. Por eso vuelvo a esto. A sus 40 años, él está en su apogeo, de sus facultades mentales, físicas, etc. Y allí en ese momento, su fe, con la intervención de Dios, indiscutiblemente Dios estaba interviniendo. Y este hombre entró en un proceso de evaluación. El hebreo nos permite entender que él evaluó, discernió lo que pasaba en Egipto, lo que sucedía con los hebreos, su pasado, su presente, su futuro. Evaluó. Ahora, miremoslo desde el contexto humano, de la conveniencia humana. A él no le convenía desprenderse del imperio, si lo vemos desde la óptica humana. Era un hombre poderoso, rico, reconocido, con prestigio, respetado, temido. Pertenecía al palacio del faraón, a la familia del faraón. ¿Qué necesidad tenía de desprenderse de todo eso? En la lógica humana. Entonces, entendamos esto. Fue muy poderoso, sumamente poderoso, lo que movió a Moisés a alejarse de esto. Cuando dice, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Rehusó. Renunció a una identidad que le daba y le otorgaba poder,
prestigio, dinero, lo que él quisiera. ¿Para qué? Para hacerse igual a unos hebreos a quienes tenían allá humillado como esclavos, como obreros sin sueldo, a quienes trataban como querían. Dimensionemos, por favor. Dimensionemos, por favor, la decisión que tomó Moisés. Y vuelvo a decir, él lo pensó. El hebreo nos transmite claramente en la gramática usada en los originales que Moisés lo reflexionó, lo pensó, lo evaluó y tomó una decisión definitiva. Decidió rehusarse llamar hijo de Faraón, escogiendo, rehusó ser hijo de la hija de Faraón para escoger ser maltratado con el pueblo de Dios. Miren eso. Rehusó todo el prestigio del mayor poder del mundo para ser parte y ser maltratado con el pueblo esclavo en Egipto. Había algo de fondo, ¿verdad o no? Había algo de fondo y muy sólido. Dios. Lo estaba moviendo la fe. Ese hombre tuvo una revelación impresionante cuando Dios se le manifestó y lo movió a rehusar y a aceptar la degradación social, la expulsión del imperio y la persecución junto con los hebreos. Y él dice, en el 25, el autor, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Moisés entendió que el paso por este planeta es temporal. Deleite temporal del pecado. Él logró dimensionar esto. O se quedaba en Egipto violentando la palabra de Dios y alejado de Dios, o renunciaba a Egipto, se iba con los hebreos y volvía a Dios, a su Dios. Tremenda decisión. Razonada, pensada, evaluada. Y él escogió la salvación y la vida eterna antes que los deleites del mundo. Claramente, eso está ahí definido. Ahora, ¿cómo traemos esto a una aplicación actual? A una práctica ministerial, a una aplicación ministerial de orden pastoral, de liderazgo. Y sin ir tan alto en niveles de liderazgo, la vía convencional, la vía nominal, la vía normal de un creyente. Para la iglesia contemporánea, la de estos días sobre todo, que es algo bien impactante, podríamos decir que el hecho de que Moisés haya actuado por fe, estando ya grande, mayor, adulto, preparado, formado, es una confrontación, es una exhortación, es un llamado de atención. ¿Por qué? Porque normalmente el ser humano pretende, y lo hemos escuchado muchas veces, pretende entregarse a Dios ya cuando está a punto de irse de este mundo. Mejor dicho,
Cuando me toque decir adiós, le digo sí a Dios. Y su vida, la flor de su vida, sus mejores fuerzas, sus mejores momentos, ¿los va a entregar al mundo? ¿Al pecado? ¿Al enemigo de la justicia? Esto es un llamado para mirar que desde niño, desde jóvenes, desde una adultez primaria, 30, 35 años, 40 años, podemos servirle al Señor. Lo duro, lo que es difícil, es tal vez desprenderse de lo que ofrece el mundo, de lo que ofrece el mundo. El modelo de Moisés enseña que la fe radical, porque Moisés expresó una fe radical, como los demás nombres que están registrados en el capítulo 11 de Hebreos. Es una fe radical, una fe en acción radical, que no se negocia absolutamente nada distinto a lo que Dios dice. Esto, lo que Dios dice es, y lo demás no cuenta, es lo que Dios dice. Y Dios respalda esto. Y esa fe radical de Moisés, que es la que debemos expresar para servir, se llama consagración. Consagración. No necesitamos dejar de ejercer nuestra profesión. No necesitamos distanciarnos de nuestra familia. Por decisión personal, no necesitamos hacernos, ¿cómo decirlo? A ver, unas palabras que no sea de pronto fea. No necesitamos ser polémicos con la familia. Necesitamos ser firmes en la fe y testimonio viviente que con Dios, cuando uno camina fiel con Él, Dios respalda, Dios nos guía y Dios se encarga de nuestras cosas. Y Dios, pues, nos hace amable también la vida, a pesar de las dificultades. ¿A quién vamos a influenciar? ¿A quién? Bueno, la historia nos registra que Moisés se desprendió de todo. Absolutamente de todo. Y fue con su pueblo. Porque había un mandato de Dios y un propósito de Dios que en ese momento se constituiría en un proceso único que tiene trascendencia aún en nuestros tiempos. Mire, para comprender aún mejor esto, recordemos un momento que era Egipto. Hemos dicho que era la mayor potencia del mundo. No era una nación más. Representaba el pináculo absoluto de la civilización humana antigua. Era la máxima potencia mundial en todos los aspectos. Hegemonía en el ámbito militar. Una economía opulenta, apabullante. Vanguardista en el desarrollo arquitectónico, académico. Y asimismo poderoso en su esfera espiritual. Y Moisés fue preparado en eso, en ese contexto, en ese ámbito. Y aún así, con toda esa formación que recibió desde pequeño, le quedó algo. Lo que su madre le inculcó, porque su mamá lo cuidó por un tiempo. Plan de Dios. Y ahí se cumple la palabra. Instruye al niño. Deja sembrado en el niño la palabra. Y seguro
que cuando sea adulto está en Cristo. Moisés es un ejemplo claro de este propósito divino. En ese versículo 25, esa dicotomía fue rápidamente resuelta por Moisés, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Ahora, atención, no estoy recalcando ni sobreactuando esto, quiero dimensionarlo más. Moisés conocía perfectamente, llamémoslo así, los decretos de Faraón, las leyes, las normas del Estado egipcio para tratar a los esclavos hebreos. Los conocía al dedillo. Moisés sabía el trato que recibían los esclavos hebreos, las limitantes, los castigos, las exigencias, cómo los trataban como personas de tercera clase. Cuidaban más a las mascotas que a los hebreos, con toda seguridad. Y aún así, Moisés decidió irse con su pueblo. ¿Obediencia o no obediencia? ¿Sujeción o no sujeción? ¿Revelación o no revelación? ¿Fe o no fe? ¿Por qué la fe que está evidenciando Moisés no opera en un vacío? No es un salto ciego al vacío. Es por el contrario, en este caso de Moisés y de los otros que hemos estudiado, una visión nítida, calculada, reflexionada de la realidad eterna. La realidad eterna con Dios a la ilusión temporal con el mundo. Atención, quiero ir un poco más allá con esto. Quiere decir esto, lo que hizo Moisés para rehusar llamarse hijo de la hija de Faraón y escoger antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Quiere decir esto, que Moisés evaluó qué le convenía más. Hoy, nosotros tenemos también cómo evaluar qué nos conviene más. Como creyentes, estoy hablando. Mira la escritura. Lee la palabra. Déjate guiar del Espíritu Santo. Contempla las cosas. Colócale una balanza. ¿Qué conviene más? Y no lo mires, ni lo miremos desde el contexto del mundo. ¿Qué como? ¿Qué visto? ¿Qué casa tengo? ¿O qué carro poseo? ¿O esto o aquello? No. No lo miremos en lo material. Aquí hay que considerar lo eterno. Lo eterno. Lo repito, lo eterno. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? ¿Cómo quieres pasar tu eternidad? Los deleites del pecado son reconocidos por el autor de Hebreos como reales y placenteros. Y así son. Pero con una caducidad ya perfectamente determinada. Se vuelven efímeros. Mueres y se acaban. Te vas para el infierno, para el lago de fuego. Moisés comprendió eso. El Espíritu Santo se lo mostró. Entonces Moisés entendió. Si me quedo con el faraón, si me quedo en Egipto, voy a perder todo con Dios. Si me voy con el pueblo hebreo, pues me van a perseguir, me van a querer matar seguramente, me van a querer castigar, pero igual estoy con Dios y con Dios lo tengo todo, la eternidad. Miren lo que pasa ahí. Por eso en el 26, dice el verso 26, teniendo por mayores riquezas, atención,
teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Cuál galardón? La vida eterna, la recompensa de Dios. ¿Qué galardón esperas tú? ¿Qué galardón esperamos como creyentes? ¿La casa? ¿El apartamento? ¿El carro? ¿Pagar las deudas? Eso es válido, pero son añadiduras. El galardón está para nosotros de parte de Dios cuando hagamos presencia en el tribunal de Cristo. Cuando se evalúen nuestras obras acá en la tierra como creyentes. Y allí recibiremos reconocimientos, galardones, corona, etc. Pero no para mofarnos, ni para sacar pecho, ni para recibir fotos y reconocimientos, y para que nos expongan ante el mundo, ante la creación y los ángeles. No. Será para ponerlos a los pies del Maestro, del Dios eterno, y doblegarnos a Él para decirle gracias y decirle aleluya y gloria a Dios. Entonces, es cuando se honra la palabra de Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás será añadido. El Señor añade. El Señor no nos deja sin lo que necesitamos. El Señor tiene un plan con cada uno de nosotros. Pero lo fundamental, lo esencial, el galardón es estar en el cielo. La vida eterna. Ser parte de la iglesia e irnos con Cristo. Ese es el galardón. Entonces, dice aquí en el 27, por la fe dejó a Egipto. Hermano, sí, hermana, ¿verdad? Se necesitaba mucha fe para dejar las riquezas de Egipto. Mucha fe, decisión, determinación. Y este hombre es ejemplo. Entonces, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Al invisible. Eso es un contexto espiritual. Viendo al invisible. Al invisible. ¿A quién miramos nosotros? Al mismo invisible que estaba viendo Moisés. ¿En quién creemos? En el mismo invisible que creyó Moisés. ¿De quién viene el galardón para nosotros? Del mismo que le prometió los galardones o le reveló los galardones a Moisés. Y este hombre se sostuvo mirando al invisible, como viendo al invisible. O sea, este hombre es como si mirase al cielo y hubiese dicho para sí mismo, Señor, tú eres real, todopoderoso. No te puedo ver, pero sé que existes y que allá en el cielo hay un lugar para mí. Dejo a Egipto las riquezas, el reconocimiento, el poder, todo lo que este imperio me podría dar. Y voy con el pueblo hebreo, voy con tu pueblo, voy contigo y sé que tú me vas a cuidar, aunque persigan, aunque maltraten, aunque humillen, aunque intenten matar. Tú nos vas a cuidar y me vas a cuidar y estaré por la eternidad contigo en el cielo. Es lo que hoy podemos deducir que entendió y aplicó Moisés. Por eso, el verso 28 marca algo importante. Fíjense que Hebreos 11 está marcando todo un panorama de Moisés, pero se ha centrado bastante en su forma como dejó Egipto, se desprendió de lo egipcio
y se entregó, se consagró a su pueblo y a Dios. Y dice ahí, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Hay una cantidad de años importante transcurridos desde el momento que se cita el versículo 27 al versículo 28. Han pasado bastantes años. Él ha dejado Egipto, ha matado al egipcio, ha huido, ha ido al desierto, lo ha encontrado Yetro, se ha casado, han pasado como 40 años más y ahora aquí ya ha pasado la zarza ardiente que no se consumía, se le manifestó Dios y le dio la orden que debía volver a Egipto, a Faraón. Pero atención, mire Dios cómo obra. Recordemos lo siguiente. Aún con todo lo que Moisés tenía, no dejó de tener miedo. Él sabía que lo iban a matar. Y huyó. No tanto por matar al egipcio, sino por renunciar, por pisotear, digámoslo así, esa dignidad faraónica. Entonces, claro, era lógico que el faraón ordenara matarlo. Claro. Y se fue. 40 años después, el Señor lo atrae en la zarza ardiente y le da la instrucción. Y ha vuelto. Ya sabemos la historia que pasó. Y llega el momento de la Pascua. La Pascua. La Pascua. Esa Pascua que relata aquí el verso 28 es algo bien especial. Está presente la sangre. Es la expiación sustitutiva. Ese versículo 28 aborda la centralidad innegociable de la doctrina de la expiación. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. La 10ª plaga, la muerte de los primogénitos. Y la orden de Dios fue clara, que tomasen un corderito, un becerrito, lo matasen y con esa sangre pusieran sangre en el dindel de la puerta. Y el ángel de muerte pasaría de largo. Ellos quedarían cubiertos, a resguardo, protegidos. Ya entró la sangre a funcionar. Ya está haciendo presencia, un cuadro de la obra de la cruz. Cuando dice que celebró la Pascua, desde el original hebreo, está diciendo algo. Esa institución de la Pascua no fue un invento aislado de Moisés. Fue una orden divina. Y su impacto y permanencia doctrinal continúan vigentes aún hoy. Y para nosotros, recordatorio a través de la Santa Cena, por la obra de la cruz y la última cena, que es un recordatorio a su vez de ese momento en Egipto. Por eso, hay una corriente clarísima de los teólogos sistemáticos que dicen que la Pascua no se puede considerar un festival agrario o cultural hebreo. No, para nada. Es la representación tipológica, suprema, clara, evidente y directa, divinamente orquestada de la obra redentora de Jesucristo, el Cordero de Dios.
el Cordero de Dios. Allá se sacrificó un cordero. Cristo era el Cordero de Dios. Esa aspersión de la sangre, colocar la sangre en los dinteles de la puerta, tipifica de manera directa la expiación penal sustitutiva de la obra de la cruz. Mire todo esto que destaca Hebreo en virtud de la fe de Moisés. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. La Pascua. La preservación. La seguridad en Cristo. Siguiendo la orden de Dios. Y termina el segmento citando el paso del Mar Rojo, como por tierra seca. Pero hace un contraste bien especial. El autor de Hebreo recuerda que por la fe Moisés lideró al pueblo para pasar el Mar Rojo, como por tierra seca. Y también establece la contraposición cuando señala que los egipcios intentaron hacer lo mismo, pues fueron ahogados. Y no por Moisés, por Dios. Esto es una simbología, atención a esto. Esto es una simbología de que la salvación no se puede perder. Porque cuando se pasa el Mar Rojo, es una simbología clarísima que salimos del mundo. Estamos en Cristo, somos salvos. Y en ese transcurrir, ahí en el Mar Rojo, quien interviene es Dios para suprimir las huestes del enemigo de la justicia, los egipcios. O sea, Dios preservó a los que salvó, así como Dios preserva a los que salva hoy en Jesucristo. O sea, la fe de Moisés al acatar sin reservas ese plan divino, sin alterar nada, sin aplicar racionalismo, pensamiento, con todo lo oculto que era Moisés, preparado militarmente también, conocedor de tantas cosas, él simplemente obedeció lo que Dios le dijo. Cuando llegó a la playa, y esto quiero que lo dimensionemos, atención. Moisés está en la playa, con el pueblo hebreo, con todos sus enseres. Dimensionemos esto, por favor, en la playa. De acuerdo a la geografía bíblica y a los relatos que hoy podemos acceder, es un sector donde hay una playa amplia. Al frente está el mar, a los lados y atrás hay rocas muy escabrosas. Así tal como se habla del lugar donde se establece el paso del Mar Rojo. Y Moisés sabía que venía Faraón atrás y estaba con su pueblo, con todo su pueblo, más personas que se habían unido al pueblo hebreo, con todos sus animales, con todos sus enseres, animales con bebés, hembras recién paridas, hembras embarazadas, mujeres que habían tenido niños recientemente, hombres adultos, mayores, mujeres mayores, ancianos, ancianas, en fin. Se calcula más o menos 2.600.000 personas. Lo dije bien. 2.600.000 personas. Más todo lo que acabo de citar para pasar el Mar Rojo. Estaban ahí. Y empiezan a decirle a Moisés, mire, ¿qué vamos a hacer? Y Moisés empieza a orar. Y el Señor le dice, ¿por qué clamas a mí? Actúa. Ahí tienes el mar. Sigue adelante. Y le abrió el mar.
¿Qué aplicó Moisés? Fe. Obedeció. Señor, tú lo dices, yo lo hago. Si lo pensó, lo razonó y lo consideró, una conclusión rapidísima tuvo en sí. No tengo otra opción. O le creo a Dios o aquí nos masacran. Así de sencillo. O le creo a Dios o aquí nos acabaron. Pero como Dios me dijo que yo liberaría la libertad de mi pueblo, quiere decir que Dios va a hacer algo ahí en ese mar. Similar a lo que pasó con Abraham e Isaac. Y él dirigió su báculo, su vara, hacia el mar, y el mar se abrió. Dios actuó, respaldó la fe. Y el pueblo pasó. Calculemos, trate de dimensionar, hermanos, cuánto tiempo demandó que pasara el pueblo hebreo. Ellos no pasaron a 200 por hora. No podían. Sus carretas, sus animales, sus enseres, sus ancianos, sus niños, etc. Ellos pasaron. Dios le dio el tiempo para pasar. ¿Cuánto duraron pasando? No sabemos. ¿Qué tan ancho se abrió el camino para pasar? No sabemos. Lo que sí sabemos es que pasaron. Y ya habiendo pasado, se entiende que Moisés fue el último en pasar. Y entonces volteó a mirar y vio que los egipcios venían también ahí. Y el Señor cerró el mar. ¿Qué le dijo a Moisés? Estoy contigo. No temas. Sigue adelante. ¿Qué nos dice el Señor a nosotros hoy cuando nos supera una dificultad? Cuando salimos de una situación difícil. Nosotros decimos, Señor, gracias. Pero a veces no nos detenemos a escuchar la voz del Señor que nos dice, estoy contigo. No temas. Sigue adelante. Yo lo entiendo así. La Biblia no necesita decirme con exactitud esas palabras, pero los hechos a mí me transmiten esa idea. Dios respalda a los suyos y a ti y a mí no nos deja de respaldar, así como respaldó a Moisés. Ahora, Moisés sigue obrando. Sigue obrando Moisés. Porque más adelante se dan unos hechos y el registro bíblico salta hasta Josué. Ya pasó la historia de Moisés. Esto es lo que destaca el libro de Hebreos capítulo 11. Y ahora va a Josué, verso 30. Por la fe, cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Atención. Simplificando la idea. Moisés, liderando el pueblo de Dios para ser libres y caminar hacia la tierra prometida, cruzó el Mar Rojo y vio cómo el Señor sepultaba a sus enemigos, a la mayor potencia militar de la tierra. El Señor le sepultó sus soldados, sus carros de guerra en ese paso del Mar Rojo. Tiempo después, Josué, pupilo de Moisés, el Timoteo de Moisés, está abordando Jericó. Y hace algo también insólito militarmente. Escuchando a Dios, hizo caso y obedeció. Por la fe. Los 7 días, las vueltas que dio, las trompetas suenan, caen las murallas y el pueblo accede a Jericó. Someten la ciudad. Acciones de fe. ¿A quién le aprendió la fe Josué? ¿De quién vio ejemplo?
¿De quién escuchó testimonio? De Moisés. Moisés tuvo su Timoteo y a él le pasó la antorcha del liderazgo porque Dios así lo estableció. Pero Josué, desde pequeño, siempre estuvo al lado de Moisés, viéndolo en situaciones difíciles, viéndolo cómo le creía a Dios, cómo le obedecía a Dios, y así mismo viendo cómo Dios lo respaldaba. Pero así mismo, al tiempo, viendo cómo el pueblo se rebelaba. Y con todo y eso, Josué se formó, creció, maduró, y un día le llegó el momento de liderar. Y siguió adelante, y ahora en Jericó está actuando por fe, liderando al pueblo de Dios. Siguió el ejemplo. Hermano, hermana, ¿qué ejemplos de fe le estamos dando a los nuestros? ¿Qué ejemplos de obediencia están viendo los nuestros? ¿Qué ejemplo de consagración evidenciamos ante los nuestros? En nuestra iglesia como pastores, en nuestros grupos como líderes, en nuestra casa como sacerdotes, como esposos, como padres, en nuestro trabajo aún, aunque no parezca, la gente nos mira. Bueno, si saben que somos cristianos. Si no saben, pues, bueno. Pero se entiende que algo debemos estar haciendo. Y Señor, respalda a quien actúa en su nombre, a quien vive el Evangelio y a quien actúa en fe. Es un hecho claro, contundente. Dios no se queda con nada, absolutamente con nada. Y cuando decimos nada, es nada. De ahí, mis hermanos, ese capítulo 11 de Hebreos, en ese verso 30, es muy diciente. Y es algo cortico para citar a un hombre que tanto registro bíblico tiene, Josué. Y tantos eventos se destacan en la escritura, pero particularmente acá hablan de las murallas de Jericó. Moisés y Josué hoy han sido considerados una hermosa reflexión para nosotros, para mirarnos ante ese espejo de la verdad y considerar la fe de estos varones de Dios, porque es necesario, y más en estos tiempos tan complejos. Gracias por dejarte moldear por la preciosa mano del Señor, por la obra del Espíritu Santo. Gracias por recibir la semilla viva en tu corazón. Te esperamos en una próxima ocasión. Que el Señor te bendiga en gran manera.